Bien, la clase social que más sufre el ajuste económico que se está dando es la clase media. En general siempre es la clase media, por eso se apunta a hacérselos notar, ¿no? Hacerles notar que va a hacer desaparecer a la clase media y una serie de argumentos que van por ese camino, porque es la primer clase social que se ve afectada por el ajuste tal cual se está dando ahora. ¿Por qué sucede eso? Porque la principal beneficiaria de ese derrame injusto del Estado es la clase media. Por eso los pobres son los más perjudicados por inflación y los ricos son inmutables. En el caso de los ricos no se inmutan porque los ricos, ¿no? Estamos hablando de ricos, ¿no? Del rico del barrio, ¿no? El que tiene 2 autos. Que para los vecinos son re bacanes, re ricos, pero en realidad es un laburante que accedió a tener 2 autos. Que parece un montón para la gente, pero en realidad eso no te hace rico ni en pedo. Entonces, vos tenés a los ricos y ricos de verdad, que son personas que no ven afectada su economía en ninguna circunstancia, porque en aquellas circunstancias donde puedan ver afectada su economía de forma de sentirlo, agarran sus cosas y se mudan de país y listo. O sea, es una evaluación de riesgos y si proyectás que vas a perder menos plata mudando todo, mudas todo. Y se te van quedando siempre los peores, ¿no? Los que tienen algún curro con el Estado y por eso no les sirve irse, porque no podrían ser ricos en ningún otro lugar que no sea acá, porque se benefician de los políticos corruptos. Acá o en cualquier país del mundo, no es irrelevante eso, estoy diciendo acá porque yo estoy acá, pero puede ser allá o acullá, en cualquier otro lugar. Pero bueno, la cuestión es que agarran y se mudan y listo, y muerto el perro se acabó la rabia. Y los pobres en general, al estar en la situación más vulnerable, solamente pueden seguir estando en esa situación o empeorar. Que obviamente que se nota, pero se nota cada vez menos, ponele, porque estás más cerca por ahí de... Igual no es lo mismo, porque vos de clase media y vos podés, en realidad vos de todas las clases sociales podés pasar automáticamente indigente. Tenés que tener una mala racha de 1 año y de cualquier clase social puedes pasar indigente. Lo que pasa es que hay clases sociales y clases sociales de donde vos no la ves de más lejos y es mucho más difícil. Es más difícil que se den las condiciones, pero sí, puede pasar a cualquier clase social. Pero, porque uno lo ha visto, ¿no? Pero es más difícil, es más raro. Pero sí se da. Bueno, la cuestión es que se apela mucho a la clase media, porque la clase media es la primer beneficiaria de esas situaciones, porque la mayoría de las situaciones para sostener la economía es para sostener economías de clase media. Eso ya se viene notando por los beneficios con las tarjetas de débito y ese tipo de cosas que generalmente la gente pobre no tiene. Y a veces te dicen la aguache o qué sé yo, que cobran con tarjeta, que débito, sí, pero no todos los pobres acceden a eso. El pobre que labura no accede a eso, ¿no?
generalmente el carrero y esos por ahí muchas veces pues les preguntás si no tienen aguache o esas cosas. No las saben tramitar. Hay gente que nunca supo hacer un trámite. Entonces, bueno, se dan esas cosas, ¿no? Pero en lo que yo voy es que es la principal perjudicada es ese grupo social. Y cuando se empieza a acomodar la economía, que se empieza a beneficiar de esos grupos, los principales perjudicados son las clases medias, que son los más beneficiados por el derrame injusto, con beneficio para sus padres, a quienes deberían mantener ellos, y no gente más pobre que ellos, porque los beneficios como la jubilación a gente que no aportó, que debería ser mantenida por sus hijos, ¿no? Porque esa persona que no aportó se dedicó a criar a sus hijos, invirtió su tiempo y su riqueza futuro en sus hijos. Lo lógico sería que sus hijos lo mantengan y se ocupen de sus gastos, sino que se ocupen los extraños. Mucho menos gente más pobre que ellos, gente que no tuvo la posibilidad de estudiar porque sus padres tienen que ir a trabajar para mantener a los abuelos de unas personas que están bien económicamente y podrían ayudar a sus padres o a sus abuelos con los medicamentos y con la jubilación y con lo que sea, ¿no? Y sin embargo se la guardan para viajar al exterior, para comprar dólares, para ahorrar a futuro. Bueno, esas clases, al ajustarse la injusticia de la economía, son las primeras en recibir el cimbronazo y se apunta a rescatarlos, ¿no? Se apunta a plantear que el Estado presente los va a rescatar. O sea, y bueno, siempre el chivo expiatorio de esta lógica del Estado presente son los ricos, ¿no? Porque los ricos son malos. Así yo, como expliqué al principio, el rico en realidad se va a la miércoles, pero bueno, en la lógica de esta gente no. En la lógica de esta gente el rico es malo. Y como es malo y es rico por su infinita maldad, y vos sos pobre, o sea, en realidad no sos pobre, vos sos una clase media que se autopercibe pobre porque no se puede poner DirecTV, o no sé qué será el cheto ahora, ¿no? No podés tener Netflix, Disney Plus y HBO Max al mismo tiempo, entonces eso te hace pobre. Y sos pobre porque el rico es rico, porque él te está robando, ¿no? Entonces te van tratando o metiendo, parasitando con esa idea de que el rico es rico porque vos sos pobre, y vos sos pobre porque él es rico, y él es rico porque es malo, y vos sos pobre porque sos bueno. Y te empiezan a parasitar con esas ideas, ¿no? Y bueno, y van buscando ese chivo expiatorio para llevar a ese cúmulo de gente que se estaban quedando con el fruto de una injusticia y hacerles sentir que son víctimas. Y lo que yo también noto es que del otro lado no se les sabe explicar a la clase media que ellos no son víctimas de nada, que ellos en todo caso son victimarios, y que justamente el chiste acá es ponerse las pilas por los hijos de uno, porque si uno se hace lo mismo que los abuelos que patearon a futuro la deuda y nosotros hacemos lo mismo, nuestros nietos van a estar mucho más complicados. Pero bueno, se me desvirtuó el concepto. Se me desvirtuó mucho el concepto, bueno, mala suerte. Pero, a ver, lo que pasa es que también esta
digamos, esta transferencia injusta que se da de recursos, se da por otra vía, ¿no? No sea solamente por una vía directa como acabo de describir, sino que se da también por una vía indirecta, como por ejemplo, yo tenía el caso de una persona que había conseguido trabajo con un chico que exportaba, ¿no? Por Amazon, por no sé qué cosa, exportaba cápsulas de café, yerba y boludeces así. ¿Cuál es el chiste? Que como el gobierno argentino subsidiaba ciertos productos en góndola, el importador estaba pagando un valor en dólares y después recibía por parte del Estado una plata para vender el insumo a un valor en pesos. Había una pérdida que la pagaba el Estado, o sea, la pagaban todos, se pagaba con inflación, la pagaban los más pobres y esta persona vivía de exportar ese tipo de artículos. Entonces, obviamente que esta persona que mantenía un nivel de vida de clase media y podía pagarle un empleado que mantenía un nivel de vida de clase media, siente la repercusión de que se ordene esa parte de la economía para que deje de haber tanta inflación. Y se ve perjudicado porque antes estaba cobrando en dólares y estaba haciendo una especie de dumping al revés, no sé cómo sería la maniobra, que no es ilegal porque el Estado se lo permitía a través de los diferentes mecanismos, pero si vos te pones a hilar fino te das cuenta que la plata la estaba poniendo la patria. Y si seguimos la lógica de que cuando la plata no está se imprime dinero, imprimir es inflación, inflación es un impuesto es un impuesto regresivo que perjudica a los más pobres, digamos, ergo, esta persona le estaba sacando plata a los más pobres para mantener un nivel de vida ostentoso. Y ostentoso en función de la gente que le estaba pagando ese nivel de vida, ¿no? No ostentoso en ostentoso, pero podía tener su mini emprendimientos, podía tener su mini pyme con un empleado, qué sé yo, pagando impuestos, pero se pagaba con inflación, esa diferencia de donde sacaba esa ganancia. Yo digo ostentoso por eso, pero bueno, no es solamente en beneficios directos que son retribuciones injustas, también en beneficios indirectos que también se dan en base a una injusticia, que acá se le dice avivada, pero es una injusticia, y así tenés con un montón de pequeñas cosas. Entonces, claro, se apunta a las clases medias a parasitarles en la cabeza de que ellos son la víctima de este ajuste, en este caso, ¿no? Y en cualquier situación, porque es mucho más fácil apelar a ellos porque son los principales beneficiarios de este sistema medio injusto. Lo que se hace es bajarle el nivel a la clase media, acercarlo cada vez a la clase pobre, pero haciéndola depender del Estado. Y esto es una matriz en todos los gobiernos socialistas. Y socialistas se maneja esa matriz de sostener a la clase media y después el Estado le empieza a dejar de sostener de a poco y de una manera en que no se puede quejar porque aparte se deja de sostener a todos por igual, entonces todos bajan el nivel parejo hasta que son todos pobres. Y el coeficiente de Ricci o como miércoles se llame empieza a darles positivo. Cada vez más positivo, cada vez más positivo, cada vez más positivo. Y se sienten orgullosos de ellos porque su coeficiente ese de miércoles, donde obviamente no incluyen a los ricos para que no se vaya carajo, sino solamente a la mayoría de la población, los otros están dentro de una zona mágica donde no se los valora, les da bien. Porque bueno, esa es una mentira también, ¿no? Ese coeficiente chanta que solamente puede dar bien cuando son todos pobres, es cualquiera.